el poder de la palabra. Dígale al que está en lo suyo: hay poder en la palabra. ¿Cuántos creen que hay poder en la palabra? Levánteme la mano. Diga: hay poder en la palabra. ¿Y por qué no la tiene? Está esperando que se la regale. Descárguela por Google y la manda a imprimir, le sale fotocopia. Vaya al libro de Joel, capítulo 2, verso 21. Joel, capítulo 2, verso 21. Uno de los profetas menores, Joel, aún el que profetizó el avivamiento final. Verso 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará hoy, mañana, hoy, grandes cosas. Levanta tus manos. Padre, te damos adoración, te damos alabanza. Te pedimos, Dios, te pedimos que ponga hambre de ti en nuestra alma, nuestro espíritu, y que nos prepare para esa gran fiesta de la boda del Cordero. Y prepare a mi familia, acelera el plan de salvación de la familia, Dios. No permita que nadie de la familia se quede en esta tierra, sino que alcance salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Viene un tiempo de revelación y está destinado para estos tiempos finales, para bendecir la familia, para bendecir los hogares a través de la palabra. Dios le habló a Pedro y le muestra la visión y le dice: ve a casa de Cornelio. ¿Y dónde estaba Pedro? Los que han leído esa historia de Pedro, estaba en la azotea. ¿Qué estaba haciendo en la azotea? Orando. Y estando en la azotea recibe la revelación. En la azotea. Dígale al que está lo suyo: ¿en cuál azotea estás tú? Porque hay dos azoteas, dice la palabra. Una, la azotea de Pedro en oración, que produce revelación. Y la otra, la azotea de David, que estaba cogiéndole punta a la esposa de Ucría. Aló. Una azotea perversa. Aló. Era el rey, ¿eh? Que hacía allá arriba. Un rey que hacía allá arriba. Pero era para coger. Que tu azotea sea de revelación. No, usted no está aquí. Mueva al que está a su lado, dile: que tu azotea sea de revelación. Amén.
Dios nos está diciendo hoy que viene algo grande para la casa nuestra. Que viene algo grande para tu casa, aleluya. Y que Dios está preparando, aleluya, ángeles celestiales que van a descender en tu casa y va a desatar un gran avivamiento, como sucedió en la casa de Cornelio, que cuando llegó el apóstol Pedro con la revelación, con la unción, con la santidad, se derramó el Espíritu Santo, que todos comenzaron a hablar en otras lenguas y todos fueron llenos de la gloria de Dios. Dígale al que está a lo suyo, viene algo grande para la casa. Pero dígaselo con gozo. Con ese desánimo, no, no le diga nada. En Hebreos capítulo 4, el verso 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. El apóstol está diciendo: la palabra arregla mi vida. La palabra transforma al ser humano. Porque la palabra es el pensamiento de Dios. Es escudriñar el corazón de Dios. Usted quiere saber y escudriñar el corazón de Dios, lea la palabra. La palabra fue escrita, destinada, ungida para que entrara en tu corazón. O sea, usted tiene capacidad para recibir la palabra de Dios. El apóstol Pablo puntualiza las palabras de nuestro Padre Celestial y las proclama que son vivas, aló, y más poderosas en la inmensidad de los cielos. O sea, si la palabra es viva, es porque hay palabra muerta. Aló. Si Pablo está diciendo que la palabra es viva, entonces también hay palabra muerta. Que tus labios hablen palabra viva. Produzca constantemente palabra viva. Y está comprobado que la mujer habla 75,000 palabras al día. No, sí. Y los hombres 50,000. Los hombres hablamos menos que las mujeres. Claro que hay hombres que también le jalan a la lengua, ¿viste? Pero hay unas que se pasan ya de piña, 90,000 palabras. Y van por el Paseo Bolívar caminando solo y van hablando. Dígale al que está a los ojos: ¿cuántas palabras vivas hablas tú al día? ¿Cómo venció Jesús a Satanás en el desierto? Con la palabra. David venció a todos los guerreros enemigos con la palabra. Pedro fue bendecido dentro del mar, tirando la red con la palabra, en tu nombre. Las grandes bendiciones de Dios son a través de la palabra. La palabra.
Entonces Pablo dice, son vivas y además son poderosas en la inmensidad de los cielos. Y es así que todos reconocemos la manera en que Dios lleva a cabo su propósito divino, especialmente en relación con su creación terrenal y su reconciliación final con Él. El hombre fue creado, la mujer fue creada con la palabra. Los cielos fueron creados con la palabra. La tierra fue creada. Los mares, los ríos, todo fue creado con la palabra. Con la palabra. Usted salió de la palabra de Dios. Salió bajo ese poder del Eterno. Entonces no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. No hay nada que se mueva sin la palabra. Tiene que ser con la palabra. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aló. ¿Se da cuenta? Dios dirigió la redacción de su palabra por el poder del Espíritu Santo. O sea, la palabra opera a través con el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay vida. Tiene que operarse con el Espíritu Santo, el cual ejerce el cumplimiento de todos sus propósitos. Está más allá de nuestras mentes. Comprender cómo el poder de Dios guió los escritos de su palabra de verdad. Sin embargo, es muy importante saber y creer que cuando leemos y estudiamos su palabra, estamos leyendo los pensamientos de Dios. Aló. Es la forma que Dios pueda comunicarse con el ser humano. Es a través de la palabra. Porque si Jehová viene y le habla a usted, usted se muere. Si nada más Moisés lo vio de lejos y bajó con un velo. ¿Ah? Juan vio a Jesús ya en el cuerpo glorificado y cayó como medio muerto. Entonces la forma en que Dios quiere comunicarse con usted es con la palabra. Aló. Entonces estudiamos su palabra, estamos leyendo los pensamientos de Dios. Pablo dijo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El apóstol también hizo un llamado de atención con respecto al propósito del Padre, de nuestro Padre Celestial. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esta maravillosa garantía es corroborada por el apóstol Pedro, quien también escribió. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraba las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio a través del Espíritu Santo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles no les es permitido predicar.
Es al ser humano que es permitido, y eso es un privilegio, predicar el evangelio a través de la palabra. Hoy en día se ha perdido la palabra. Hoy en día la gente predica su propio evangelio, no el evangelio de Cristo. Predican más del evangelio de la prosperidad que el evangelio de salvación. Se predica más del evangelio de la carne que el evangelio del alma. No se está predicando el evangelio de salvación. No se está cumpliendo con el mandato de Jesús. Buscar primeramente el reino. Se está predicando otro evangelio que no tiene nada que ver con el de la palabra. ¿Aló? Ahora los conferencistas se han especializado en predicar en la que usted sea liberado del miedo. O vamos a hablar de los 3 pasos para que usted no entre en depresión. Entonces se trabaja más la psicología que la palabra. Cuando usted lee la palabra, usted automáticamente, usted es liberado de toda obra de la carne. Porque la palabra la ciencia llega hasta la carne. La ciencia toca superficialmente el cuerpo. La ciencia, la sabiduría del hombre. Pero ¿cómo hacemos para yo sacar dentro de mi corazón el alcoholismo, la drogadicción, el adulterio, el pecado? Pueden haber organizaciones, asociación de alcohólicos, no sé qué, pero eso no te va a liberar, porque es superficial. Porque el hombre no tiene capacidad para liberar al hombre. No hay hombre, no hay ciencia, no hay clínica, no hay profesionales, no hay instituciones que puedan liberar al hombre del pecado. Solo la palabra, que es la que penetra en el corazón y hasta los tuétanos y rompe, nos libera. Mueva al que está a su lado, dígale, es la palabra. Hace muchos siglos el profeta Isaías en su escritura atrae nuestra atención hacia los maravillosos pensamientos y palabras de nuestro amoroso Padre Celestial. Cuando escribió: buscad a Jehová mientras pueda ser. ¿Verdad? Dice así. Pero usted como que no tiene ganas a veces de buscarlo. Bueno, los que están en la web, porque ustedes están aquí, los que están en la web como que no tienen ganas de buscarlo porque están en la casa. Sigan durmiendo. Buscad a Jehová mientras pueda ser, porque después ya no va a ser hallado. Aló. ¿Por qué? Porque este evangelio tiene fin. Dice que
vendrá el día en que este evangelio no será predicado más. Y vendrán aquí, el apóstol, no, ese man se fue para los cielos hace rato. Aló. Mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que ¿está qué? Cercano. Wow. O sea que después va a estar lejos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá el misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Léalo usted en Isaías 55, el verso 6 y 7. ¿Se da cuenta? El pensamiento de Dios siempre inspirado en salvar a la humanidad. Observe usted que las palabras del profeta nos ofrece una perspectiva importante sobre la grandeza y el poder de nuestro Padre Celestial. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, versos 8 y 9. Este propósito se muestra en la manera que Dios lo ha dispuesto en su maravillosa y diversa creación. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55, verso 10. Dígale al que está al lado suyo: tú estás lleno de poder, porque tienes la palabra. Pero también está lleno de maldición si no sabes usar la palabra. Pero está lleno de muerte si no sabes usar la palabra. Estará lleno de vida si sabes usar la palabra. Se da cuenta, en la creación de nuestro Señor le dio el poder al ser humano para que a través de la palabra seas bendecido. Seas bendecido. ¿Por qué? Porque la palabra, dígale al que está lo suyo, la palabra no regresa vacía. Cuando Pedro tiró las redes, porque le dijo tira las redes, y tiró una en tu nombre, y regresó como llena, tan llena de peces que llenaron 2 barcos. La palabra que es dirigida por Dios, esa palabra nunca regresa vacía. En mi familia siempre había una palabra y nunca regresaba vacía. Aló. Constantemente tienes que trabajar con la palabra. Ese es tu diario, vivir la palabra. Señor, envió la palabra a la clínica que mi familiar será sano. Nunca va a regresar vacía esa palabra. Porque tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados y que tú eres Jehová, mi sanador, y medicina a mi cuerpo. No va a regresar vacía. Mueva al que está al lado suyo, dile: envía la palabra.
Eran como las 6:30 de la mañana y hubo un escándalo afuera, allá en la terraza. Allá nosotros teníamos 2 palos de mango y veo a mi esposa con un machete hablándole al palo de mango. Tú no has dado fruto. Te la estás tirando de loco y no estás dando fruto. Y la palabra de Dios dice que el árbol que no da fruto será cortado. Así que te estoy mostrando el machete. Si en la época de mango no das mango, te cortaré. Y yo salí todo espelucado así. ¿Tú qué estás haciendo? Llegó el tiempo de mango y fue el primer palo que comenzó a parir mango. Porque la palabra nunca regresa vacía. Dice, no volverá a mí vacía, sino que la hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aló. Señor, mata esa vieja chismosa. No, esa no, porque esa es muerte, eso no es vida. Pero Señor, bendice a esa hermana que es comunicadora social, bendícela. Ella habla mucho, pero eso es natural en ella. Ahí poco a poco le va recortando la lengua, Señor. La palabra te quita tus cargas. Dígale que te soy yo. Hoy te van a liberar del peso, de todas las adversidades, porque te hace libre. La palabra te sana, la palabra te prospera, rompe toda cadena. Preste mucha atención a esto. Cuando Moisés subió al Sinaí por primera vez, subió sin nada, una mochila. 40 días subiendo y 40 días bajando, en ayuna. Porque ¿qué puede haber un monte en el Sinaí? Subió al Sinaí sin nada. No llevaba ningún peso. Había solamente, subió con un deseo. Quiero ver a mi Señor cara a cara. Quiero ver su gloria. Aló. Era el anhelo ver la gloria de Dios. Y cuando estaba arriba en el monte Sinaí, aparece el dedo de Jehová, escribiendo. Escribió. Siempre Dios te va a hablar a tu idioma. O sea, no escribió un idioma que Pedro no lo pudo entender. O sea, no lo escribió en chino. Escribió en hebreo. Aló. Y comenzó a escribir ¿qué? La palabra. Y se la dio. Jehová le dio a Moisés 2 tablas. ¿Se da cuenta? Esto no lo escribió ningún hombre, ninguna librería. Esto es el dedo de Jehová que escribió esta palabra. Y a veces la tiramos en poco. Estaba en una iglesia en Nueva York. Y sentí en el altar que no se estaba predicando la palabra como debe ser. Porque cuando tú te subes a un altar es la unción del pastor, del ángel. Y el Señor me dijo que llevara esa palabra, hablar de la palabra. Y coloqué la Biblia en el suelo y le dije al pastor, ven tú acá.
atrévete a pasar por encima de ella si puedes. No pudo pasar, se desplomó. Eso es poder, para que sepa. Y que toda la iglesia sepa que la palabra es poder. Pastor asociado, ven tú acá. Atrévete a pasarla por encima de ella. Y antes de llegar comenzaba a temblar y caía. Jamás se puede burlar de la palabra. Jamás echen poco la palabra. Porque eso lo escribió el dedo de Jehová en el monte Sinaí. Por eso es que cuando la iglesia venga por segunda vez, dígale, yo me voy en el primer viaje. Yo no me voy la segunda vez, no, si la segunda vez no hay. La segunda vez él viene, ya aquí fue 1000 años. Cuando Jesús venga con la iglesia, toda esa multitud vestida de lino fino, blanco, a caballo, sonando la trompeta, tutú, tutú, tutú. ¿Sabe por dónde va a ser la entrada de la iglesia? Cuando vengamos de la boda del Cordero. Harto de comida, porque vamos a comer bastante allá. Sí, Jesús le dijo a los apóstoles, esta es la última cena, la próxima la comemos allá arriba. Allá voy a cocinar soy yo soy el que la voy a servir. Cuando venga Jesús con la iglesia, ¿sabe por dónde va a entrar? Por el Sinaí. Y va a poner el pie y lo va a partir en dos. Que significa la palabra, la ley y la gracia. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se abrirá el Sinaí. El cumplimiento de la palabra de la iglesia. Moisés bajó con sus tablas. Venía con una unción, rostro resplandeciente con sus tablas. Venía lleno de gloria, de gozo. Wow, por fin tenemos la palabra de Dios para dirigir a este pueblo pecaminoso. Al recibir la palabra, por supuesto, recibió la unción, la gloria de Dios, sin ninguna carga, ningún peso. Bajó del Sinaí, pero cuando bajó encontró que todo el pueblo estaban adorando un becerro. Por causa del pecado de adorar a otros dioses, cogió las tablas, las partió todas. Todo un esfuerzo de 40 días y 40 subiendo, 40 bajando, enfrentándose a hambre, pestilencia, subiendo ese Sinaí para recibir la palabra y traerla al pueblo con mucha alegría. Y encuentra al pueblo adorando a otros dioses. La partió toda. Partió las tablas. ¿Por qué las partió? Dígale al que está a los suyos, ¿tú sabes por qué las partió? ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba maduro para cumplir el pacto con Dios. Le voy a explicar algo para que sepa usted
¿Cuál es el poder de esto? Donde Moisés guarde sus tablas en las tiendas, en su tienda, era la señal que el pueblo había aceptado la palabra y toda esa gente se hubiera muerto allí. Porque la palabra decía: amarás a tu Dios con toda tu fuerza. No te inclinarás a dioses ajenos. ¿Qué hizo Moisés? Desintegró el pacto enseguida. Porque donde él deje las tablas, toda esa gente se muere porque estaban inclinándose a otros dioses. Y la palabra entonces hacía efectivo el pacto con Jehová. No había madurez. El pueblo no era digno de recibir la majestuosa bendición de Dios. A veces nosotros nos preguntamos: Señor, ¿por qué tú nos bendices? Porque a veces no somos dignos que la palabra se cumpla en mí. Hay 34,000 promesas para mi vida, pero a veces no se cumplen porque no soy digno de eso. Una de las cosas en las que en muchos lugares que he ido, en naciones, ¿cómo hace usted para que Dios te bendiga? Yo cumplo al pie de la letra la palabra. La palabra. Cumplo con los frutos del Espíritu Santo. Trato de no ofender a nadie. Amar al prójimo. A no hacerme a otros dioses. Entonces la palabra y la bendición siempre me va a perseguir a mí para bendecirme. Siempre me va a buscar. ¿Se da cuenta? Romper las tablas de la ley. Moisés tuvo que resolver un dilema entre preservar las tablas de la ley o salvar al pueblo judío de una mortandad ese día. Porque es que Dios allá arriba no iba a decir: bueno, por hoy perdónalo. No, ya estaba la palabra. Pero como no alcanzó a entregarla porque las partió, entonces se tuvo que Jehová aguantar en su ira. No, usted no me está entendiendo. Ahora usted no se la tire del oye que: ay, yo no sabía que entrar a este motel era pecado, con la vecina del frente. Entonces la solución más sabia de Moisés era romper las tablas y esperar a ver qué pasaba. Para poder salvar al pueblo había que salvarlo. Porque él lo hizo de salvar al pueblo judío, de ser responsable por el incumplimiento del pacto. Entonces prefirió disolver el pacto con Jehová con todo dolor, lágrima en sus ojos, para salvar al pueblo judío de la ira de Dios y ser responsable del incumplimiento del pacto. Métase usted en el corazón de Moisés ahora. Visualice lo que aconteció allí. Romper con todas sus lágrimas, en gemido, con toda tristeza,
Vi a Jehová, escribió, vi el dedo cuando estaba escribiendo todo esto. A veces no somos bendecidos porque somos inmaduros. ¿Y por qué somos inmaduros? Porque no leemos la palabra. La ignoramos. La tenemos por poco. ¿Cuántas lágrimas derramó Moisés ahí? Por eso las partió, lloró amargamente. Tanto esfuerzo de Moisés por salvar a su pueblo. ¿Se da cuenta? No se valoró haber subido por 40 días en el Sinaí. ¿Sabe, iglesia, queridos amigos? Hemos perdido identidad. En este tiempo final, la iglesia ha perdido identidad. Ya no nos interesa si el templo, si el pastor, si Cristo. Satanás está trabajando mucho en el desánimo de las personas, pero para sacarla de la vida espiritual. No se valora los esfuerzos. Ahora, por desobediencia, Moisés tuvo que hacer nuevas tablas. Ahora Jehová le dice, cuando ya el pueblo se arrepintió, ¿y sabe qué hizo Moisés con el becerro? Lo mandó a moler y se los dio a beber a ellos con agua. Dice que duraron 3 días con diarrea. No es mentira, duraron con eso. Para que le costara también el dolor de lo que vale la palabra de Dios. Ahora Moisés, entonces Jehová dice, hazte 2 tablas y sube, otra vez a subir. Por 40 días más. Pero con una diferencia, que ahora sube con peso, con carga. Esa tabla, si usted coge 2 láminas de esta de piso, sube a la Sierra Nevada por 40 días, usted al primer día ya la bota. Esa pesa mucho. Y Moisés subiendo, ahora tiene que pagar el precio de la palabra. Ahora que te cueste. ¿Sabes por qué nosotros tenemos carga? ¿Sabes por qué nosotros tenemos aflicciones? ¿Sabes por qué cargamos tanto peso? Por la palabra. Porque no tenemos la palabra. Bueno, si hubiera sido yo, le hubiera dicho, padre, Aarón fue el que hizo el becerro. Y los líderes que organizaron eso, que suban ellos. Yo voy a subir, pero ellos carguen las tablas. Era lo más lógico. Pero como Moisés fue el que las partió, y él fue el que se echó la carga del pueblo, entonces ahora le tocaba a él. Cuando tú lees la palabra, lo primero que hace Dios, te quita las cargas. Pero cuando la desconoces, te viene carga. Por eso usted dice, ¿por qué esta carga? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué este peso? Porque no estás leyendo y no estás cumpliendo con la palabra. Por eso el peso es grande. Aló. Dígale al que está al lado suyo, ¿ya sabes por qué el peso? ¿Cuál es tu peso? ¿Qué peso tiene usted?
pastor, yo peso 80 kilos. No me refiero a ese peso. Estoy hablando del peso espiritual. ¿Qué peso tiene usted? ¿Por qué usted debe de tener peso? Si la palabra no produce peso, al contrario, produce vida. Porque la consecuencia del peso es por no obedecer la palabra. ¿Cuántas veces te procesa el Señor en el mismo problema? Te procesa la primera vez, te procesa la segunda y todavía no entiendes. Y no acude a la palabra. Aló. Dile al que está a lo suyo, para que el peso sea quitado, acude a la palabra. En Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 25, Pedro escribió: mas la palabra del Señor permanece hasta diciembre, hasta el viernes de carnaval. Porque el sábado de carnaval todo el mundo bueno, algunos se escachuchan todo. ¿Ah? ¿Está seguro que es para siempre? No, dígame usted, yo la tengo clara. ¿Hasta dónde te dura la palabra a ti? Hasta el 31 de diciembre, 10 de la noche, porque a las 11. ¡Ay, me dice, no! Faltan 5 para las 12. El diablo va a regresar. ¿Hasta cuándo permanece la palabra usted? ¿Se da cuenta? ¿Por qué el apóstol dice que para siempre? Porque la palabra es eterna. Porque cielo y tierra pasará, pero su palabra siempre estará. Es eterna, es para siempre. Algunos cogen la palabra hasta ciertos meses. No, dígale que está suyo, hey, es para siempre. Dígale, la palabra es para siempre. Es para siempre. Para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Pedro 1, Primera de Pedro 1:25. Pedro llama nuestra atención sobre el mensaje del Evangelio, el cual es un tema importante del plan de Dios y su propósito para la humanidad. En su mensaje a la iglesia en Galacia, Pablo les recordó que el Evangelio había sido predicado a Abraham diciendo, y las escrituras previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, somos nosotros. Dios de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham a través de la palabra. La promesa que Dios le dio a Jehová, a Abraham, aún me bendice a mí hoy. ¿Y cuántos años hace? ¿Se da cuenta? ¿Y por qué me bendice? Porque es para siempre. Para siempre. El hombre te puede dar una palabra, ¿eh?
Te puede decir, bueno, yo te voy a bendecir 100,000 barras semanal. Primer mes, segundo mes, tercer mes te dice, no, mija, consigue trabajo porque ya no me alcanza. No es una palabra para siempre. Pero cuando Dios te dice, te voy a bendecir, es para siempre. Cuando Dios dice, te voy a bendecir, es para siempre. Levanta tu mano y di, tengo la palabra de Jehová de los ejércitos. Seré bendecido para siempre. Toda mi familia, toda mi generación. No habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá maldición, no habrá ruina, no habrá miseria, no habrá hechicería, no habrá brujería, no habrá diablo que aguante la palabra que Dios ha dado a mi vida. Nada podrá detenernos. La palabra nos edifica, la palabra nos consuela, la palabra nos exhorta, la palabra nos produce vida en abundancia.